El tema del mensaje en esta mañana es amor soberano, salvación segura. Amor soberano, salvación segura. Y está en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, así que les invito a que abran sus Biblias conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Este pasaje no es meramente una sección de doctrina teológica. Yo lo considero como un himno de adoración, como un himno de adoración. Yo lo veo aquí como este pasaje como un torrente de alabanza que brota del corazón del apóstol al contemplar las glorias de la salvación que nosotros poseemos en Jesucristo. Este es un himno a la Santísima Trinidad, por si usted no lo sabía, donde cada persona divina es alabada por su obra distintiva y armoniosa en la redención de un pueblo para la gloria de Dios. Para nosotros, mis hermanos, que nos mantenemos en lo que es la tradición reformada, pues este pasaje es particularmente preciado. Aquí nosotros encontramos en forma condensada verdades fundamentales que definen nuestra comprensión de Dios, de lo que es el hombre del hombre, del pecado y sobre todo de la gracia soberana de Dios en la salvación. Entonces, lejos de ser frías abstracciones, estas doctrinas que nosotros encontramos acá son el fundamento de nuestra esperanza, la fuente de nuestra seguridad y el motor de nuestra alabanza. Esto nos recuerda, mis hermanos, este pasaje bíblico, que nuestra salvación no es un logro humano, no es una incierta posibilidad. Es decir, no es como que yo voy a ver cuando yo muera a ver si soy salvo. Esto es una realidad gloriosa, arraigada en el propósito eterno e inmutable de nuestro soberano Dios. Entonces, Pablo comienza esta carta no con un regaño o una exhortación, aunque eso viene después en la carta, sino comienza con una eulogía, una bendición dirigida a Dios el Padre. Es como si el peso, como si la magnitud y la profundidad de las bendiciones espirituales que han sido derramadas sobre los creyentes fueran demasiado grandes para ser contenidas en una simple declaración. Requieren una respuesta de alabanza desbordante de todos aquellos que han sido beneficiados de estos privilegios, sin merecerlo. En estos 12 versículos, que en el original griego forman una sola y hermosa frase, el apóstol nos transporta a esa sala, espiritualmente hablando, a esa sala del consejo celestial, revelándonos el plan eterno de Dios para redimir a un pueblo para sí mismo, para él mismo. Entonces, mis hermanos, vemos aquí la obra armoniosa y distinta de cada persona de la Trinidad. El Padre que planea en la eternidad, el Hijo que ejecuta en la historia y el Espíritu Santo que aplica la obra a los creyentes y sella su destino eterno. Eso es precioso. Y todo esto nos dice, esta porción es para alabanza de la gloria de su gracia. Este pasaje nos confronta con la iniciativa divina en cada etapa de la salvación y nos llama a nosotros a una humildad profunda, a una confianza inquebrantable, a una alabanza apasionada. Hoy, al ser expuestos, mejor dicho, a este glorioso texto, vamos a buscar comprender las riquezas inconmensurables de la gracia de Dios que se nos ha dado en Cristo. Vamos a considerar eso, mis hermanos. Vamos a considerar lo que es la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y veremos cómo todo apunta a la gloria de Dios. Entonces, mi oración es que el Espíritu Santo pues
ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, para comprender y abrazar estas verdades que transforman la vida y también nos impulsan a la adoración. Nuestra adoración nunca debe de ser fría cuando recibimos estas verdades. Así que lea conmigo Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos al Señor. Padre nuestro y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos más que agradecidos, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has dado esperanza de vida. Nos has dado hermosas palabras que debemos de obedecer. Nos has dado tu Santo Espíritu. Nos has concedido, Señor, poder reunirnos para alabar tu nombre como es debido. Y esto por tu gran misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Porque así lo quisiste, Señor. Porque así lo planificaste. Porque así te plació hacerlo, Señor. Padre, en esta mañana, al acercarnos a ti y estar preparados para recibir este sermón, queremos suplicarte, Señor, que en nuestros corazones haya esa buena disposición de exaltarte a ti como es debido, en todas las áreas de nuestro quehacer humano. Que nosotros podamos buscar siempre darte a ti la mayor gloria, la mayor honra, en constante agradecimiento a esa obra soberana que tú has hecho. Padre, que nosotros podamos ser esos instrumentos también en tus manos para compartir estas verdades a aquellos que nos rodean, para que nosotros podamos ser los medios que tú utilices también para traer a salvación a muchas otras vidas. Padre, en tus manos nos depositamos, Señor. Concédenos captar el gran mensaje que podemos obtener de esta porción de las Escrituras y que así estemos más que dispuestos para vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, este pasaje es una sinfonía teológica. No sé si alguien estudia en alguna escuela de música, pero yo lo veo así. Yo no sé mucho de música, pero esto es una sinfonía teológica. Y aquí yo veo 3 movimientos. Cada uno de esos movimientos centrado en la obra de una persona de la Santísima Trinidad en nuestra salvación. Y cada uno de esos movimientos culminando en la alabanza de la gloria de Dios.
Nosotros vamos a considerar estos tres movimientos divinos en los tres puntos que nos ocupan en el sermón en esta mañana. Primer movimiento, el plan eterno del Padre. De adopción. Y eso lo podemos ver en los primeros versos, desde el verso 3 hasta el verso 6. Pablo allí comienza alabando a Dios al Padre, la fuente última de toda bendición. Él, nos dice Pablo, inspirado, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notemos las locaciones de esas bendiciones, no son aquí, es allá en los lugares celestiales. Entonces, esto nos eleva a nosotros por encima de las preocupaciones terrenales y nos enfoca en la realidad espiritual y eterna de nuestra posición en Cristo. Y notemos el medio, en Cristo. En Cristo. Todas esas bendiciones fluyen hacia nosotros a través de nuestra unión con Jesucristo. No hay bendición espiritual fuera de Cristo. Alguien puede ser muy religioso y puede vivir una vida ejemplar, puede ganarse el premio Nobel de la paz, lo que sea, pero si no está en Cristo, no hay futuro para esa vida. Luego el apóstol profundiza revelando la raíz de estas bendiciones en el propósito eterno del Padre. El versículo 4 declara, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí nosotros nos encontramos con la profunda doctrina de lo que llamamos la elección. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que el universo fuera creado, Dios en su soberanía absoluta y su amor inescrutable escogió a un pueblo para sí mismo en Cristo. Esta elección no se basó en nada que nosotros fuéramos o haríamos. No fue una respuesta a una fe prevista, como enseñan algunos, porque la fe misma es un don de Dios, nos dice aquí mismo en Efesios. Fue un acto libre y soberano de la voluntad divina. Dios así lo quiso. Dios así lo determinó. Como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sencillamente. No hay que complicarse mucho la vida, como ocurre con algunos hermanos. Su elección es la causa, no el resultado de nuestra salvación. Y ya. Y ya. El propósito de esta elección es doble y es glorioso también. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué yo fui elegido desde la eternidad pasada? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para transformarnos, para hacernos moral y espiritualmente puros, reflejando la santidad de Cristo en el diario vivir de este lado de la eternidad. No cuando muramos, que llegaremos a ser santos, como enseña el catolicismo romano. Es ahora que somos llamados a ser santos y sin mancha. La elección no es para un privilegio o un estatus pasivo. No es para decir, ay, qué bonito, yo fui elegido, Dios tuvo misericordia de mí. Dios me eligió para una vida activa de santidad. Dios lo eligió a usted para una vida activa de santidad. No es para estar pasivo. No es para vivir una vida como la vivió antes de haber conocido al Señor. El versículo 5 añade otra dimensión de la dimensión del Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. La predestinación es el propósito de Dios de llevarnos a ser sus hijos adoptivos. La adopción es un acto legal por la cual un extraño es traído a una familia y se le otorgan todos los derechos, todos los privilegios de un hijo natural, de un hijo físico. Nosotros, por naturaleza, éramos extraños, éramos incluso enemigos de Dios debido a nuestro pecado, pero Dios, en su amor, nos destinó a ser parte de su familia a través de Cristo. Y la base de esta predestinación y adopción, oiga bien, es el puro afecto de su voluntad. Una vez más, no es algo que Él vio en usted y que no ha visto en el que está allá afuera y que no le conoce. No es eso, Él lo eligió a usted en el puro afecto de su voluntad. Y esa frase subraya la absoluta libertad y soberanía de Dios en su elección. No hay compulsión externa, no hay mérito interno en nosotros que lo obligara a elegirnos. Fue su beneplácito, su buena voluntad, su amor soberano. ¿Y cuál fue el propósito final de todo esto? ¿Para qué lo hizo? Pues el versículo 6 lo declara enfáticamente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La elección, la predestinación, la adopción tienen como fin último glorificar la gracia de Dios. Cuando nosotros comprendemos que fuimos escogidos no por ser dignos, sino a pesar de ser indignos, la única respuesta posible es la alabanza humilde, la alabanza ferviente a aquel cuya gracia es tan rica y libre hacia nosotros. Nosotros fuimos hechos, aceptos en el amado, es decir, aceptados por Dios, no por nuestra propia justicia, sino por estar unidos a Cristo, el Hijo amado del Padre. Es gracias a eso. Y esa verdad de la elección soberana es yo lo veo como una ancla inquebrantable para el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo incierto, nosotros vivimos en medio de nuestras propias luchas con el pecado, luchas internas, con la duda. No es que todos los días vamos a salir a decir a la gente, ay, que estoy dudando de mi salvación. Pero sabemos que luchamos con ello, unos en mayor o menor medida. Sabemos que nuestra salvación no depende de la fragilidad de nuestra fe o de la inconsistencia, incluso de la inconsistencia de nuestro esfuerzo, sino que depende del propósito eterno e inmutable de Dios. ¿Eso no es bello? ¿No es maravilloso? Si fuera por Ramón hace rato, ¿dónde estaría Ramón? ¿Qué sería de Ramón si fuera por Ramón? Mantener esta salvación. ¿Qué sería de usted también? Si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos guardará hasta el fin. Esto no debe entonces llevarnos a la pasividad, sino que debe de llevarnos a una mayor confianza, debe de llevarnos a una mayor gratitud. Vidas agradecidas, vidas dispuestas a dar el todo por causa de aquel que nos escogió a pesar de nosotros. ¿Qué habría en mí que yo fuera capaz de decirle al Señor,
Señor, no estoy dispuesto a darte eso. Si entiendo esta gran verdad, no sería capaz de dar hasta si fuera necesario la vida, de mi tiempo, de mis recursos, de mis dones, de mis talentos. Pero quizás es que no hemos entendido la magnitud de lo que el Señor ha hecho. Y por eso entonces somos tan cerrados a la hora de ofrendar nuestro ser por completo al Señor. Número 2, la obra redentora del Hijo. Redención, perdón y el misterio de su voluntad. Redención, perdón y el misterio de su voluntad. Pablo ahora pasa a la obra del Hijo, Jesucristo, en la ejecución del plan del Padre. En Él, en unión con Él, nosotros experimentamos la bendición de la salvación. El versículo 7 nos dice de la siguiente forma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si el Padre nos escogió y predestinó, es en Cristo donde esta elección se hace efectiva a través de la obra redentora. La redención implica la liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás, bajo la justa condenación de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Cristo, a través del derramamiento de su sangre en la cruz, pagó el precio completo por nuestra libertad. Su muerte fue un sacrificio sustitutorio, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios en nuestro lugar. Él nos compró para Dios. Y ligado a la redención está entonces también lo que es el perdón de los pecados. Nuestros incontables actos de rebelión contra un Dios santo han acumulado una deuda que es imposible para nosotros saldar. Hemos quedado en esa condición de que no hay forma de pagar esa deuda. Pero en Cristo, a través de su obra expiatoria, esa deuda es cancelada, saldada por completo. El balance queda en cero. Nuestros pecados son perdonados completamente. No porque nosotros seamos menos pecadores, sino según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios no es limitado o condicional. Es absolutamente generoso y completo, fluyendo de la inagotable riqueza de su gracia. Fluyendo de allí, la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo, permitiendo que su gracia perdone plenamente a los pecadores que creen en Él. Gloria al Señor por ello. Y esa gracia no solo perdona, sino que también como dice el verso 8, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios en su gracia no solo nos salvó, sino que también nos ha dado la capacidad, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, de comprender, al menos en parte, su glorioso plan y su voluntad. ¿Y cuál es ese plan que Él nos ha dado a conocer? Pues el versículo 9 nos dice que Dios nos lo ha revelado. Versículo 9 dice: el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versos 9 y 10. Este misterio aquí no significa algo incomprensible, no estamos hablando como algo oculto, como algo esotérico, no está hablando de esto, sino que está hablando de algo que antes estaba oculto para la mayoría y ahora ha sido revelado en Cristo, para los que vivían antes de la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, su propósito final para la historia y la creación es y siempre ha sido reunir todas las cosas en Cristo. Y esto significa que Cristo es la cabeza de toda la creación, el punto focal hacia el cual converge todo y en quien se reconcilia y restaura todo lo que ha sido desordenado por el pecado. En la plenitud de los tiempos, Cristo reinará soberanamente sobre todas las cosas, tanto celestiales como terrenales, restaurando ese orden, esa armonía según el propósito original de Dios. La redención de la iglesia es parte integral de ese plan cósmico de Dios de reunir todo en Cristo. Nosotros somos parte de ese plan. Esa obra de Cristo en la cruz, su exaltación a la diestra del Padre luego de su muerte y resurrección, no son eventos aislados. Son el eje central del plan eterno de Dios para la redención de un pueblo y la restauración de su creación. Y esta obra redentora del Hijo también tiene el propósito final de ser, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Refiriéndose a aquellos que primero esperaron en Cristo, tanto judíos como nosotros, los gentiles que son mencionados en los versículos siguientes de esta sección. La redención y el perdón que recibimos en Cristo magnifican la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque no es que el Señor pase por alto los pecados de aquellos que Él eligió. No es eso, sino que su amor insondable lo llevó a proveer el sacrificio necesario para satisfacer esa justicia de que el pecado fuera justamente castigado. Y esa justicia solamente se recibe en Cristo Jesús. Número 3, la aplicación y el sello del Espíritu. Inclusión, creencia, sello y arras. La aplicación y el sello del Espíritu. Inclusión, creencia, sello y arras. Finalmente, Pablo nos habla de la obra indispensable del Espíritu Santo, quien aplica la salvación planeada por el Padre y lograda por el Hijo a la vida del creyente de manera individual. Los versículos 11 y 12 conectan a aquellos que primero esperaron en Cristo, probablemente esté haciendo referencia a creyentes judíos con el mismo propósito de Dios de ser para alabanza de su gloria. Luego vemos en los versículos 13 y 14 que Pablo se dirige específicamente a los creyentes gentiles, la audiencia primaria en Éfeso y los creyentes de todas las épocas y lugares. Es decir, que nos llega también a nosotros. El verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Entonces aquí nosotros vemos el orden de la experiencia de salvación, tal como se manifiesta en la vida del creyente. Primero nos dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La salvación llega a nosotros, si se podría decir así, a través del mensaje del evangelio. Las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los pecadores. El evangelio es el medio que Dios usa para llamarnos a sí mismo. Eso es lo primero. Por eso es tan importante el que nosotros hablemos, presentemos el evangelio. No sabemos, ¿verdad?, quiénes son dentro de ese grupo que nos encontremos en el camino, ese grupo selecto, electo, predestinado por el Señor. Hay que hablar el evangelio. El evangelio es el medio que Dios usa para llamarnos al arrepentimiento. Segundo, nos dice, y habiendo creído en él. La fe es la respuesta necesaria al evangelio. El medio por el cual nos apropiamos de la bendición de la salvación. Creer en Cristo significa confiar completamente en él y en su obra para el perdón de nuestros pecados y nuestra aceptación delante de Dios. Desde una perspectiva bíblica, pero para diferenciarnos, ¿verdad?, quizás de otros movimientos, vamos a decir una perspectiva reformada, esta fe no es una obra que nosotros originamos independientemente. No es algo como que yo tuve fe, yo creé la fe para creer a ese mensaje, sino que es un don de Dios, obrado en nosotros por la gracia irresistible del Espíritu Santo. Cuando oímos ese mensaje de salvación, el Señor obró esa fe en nosotros para que creyéramos a esa verdad. De hecho, nosotros tenemos pasajes bíblicos, pero se los menciono por si se le escapa alguno, que nos hablan acerca de esto. Juan 6, 44, 45, Filipenses capítulo 1, verso 29, y Efesios 2, 8 y 9, que nos habla acerca de que la fe es un don de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para oír y creer verdaderamente a ese mensaje que hemos escuchado del evangelio. Tercero, entonces, al creer, nos dice la palabra que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello tiene varios significados importantes en el contexto histórico en el cual fueron dadas estas palabras aquí en Efesios. En la antigüedad, un sello se usaba para indicar autenticidad, para indicar propiedad, para indicar seguridad, para indicar autoridad. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios pone su sello sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Y esto significa que nosotros somos genuinamente de Él, que le pertenecemos a Él como su posesión especial, que estamos seguros en Él, que tenemos su autoridad para vivir como sus hijos y como sus embajadores de este lado de la eternidad. El Espíritu Santo es la marca de propiedad de Dios sobre nosotros, confirmando nuestra unión con Cristo y nuestra salvación. Pero este Espíritu Santo también nos dice en esta porción que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Verso 14. Esa palabra arras, una palabra que por lo menos en mi contexto yo no uso. Yo tuve que buscar, cuando leí la primera vez este pasaje, yo tuve que buscar un diccionario. ¿Qué es eso de arras? Por lo menos en mi contexto. Quizás ustedes lo han conocido, la utilizan comúnmente, pero yo no. Y viene de un término en griego legal y comercial que se refiere al primer pago o a la garantía que aseguraba el pago completo en el futuro. A eso es que hace referencia a arras. El Espíritu Santo en el creyente
Es la garantía de Dios de que Él completará su obra de salvación en nosotros, llevándonos a la plena posesión de nuestra herencia eterna cuando Cristo regrese en gloria. Y nosotros los que estemos vivos nos reuniremos con Él. Los que estén muertos resucitarán primero. Bueno, el apóstol Pablo dijo eso, entonces yo puedo decirlo, ¿verdad que sí? Aunque quizás me ocurra como le ocurrió al apóstol Pablo que muera antes. Este es un anticipo, esta garantía de la gloria futura. En otras palabras, es un sabor del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que hace el Señor. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo manifestada? ¿De qué forma? En esa convicción de pecado, en ese deseo de santidad, en ese amor a Dios y ese amor a los hermanos. El fruto del Espíritu. Esa es la obra interna del Espíritu Santo. Esa es la seguridad interna y tangible de que somos de Dios y que Él nos guardará hasta el fin. Eso es hermoso. Una vez más, mis hermanos, el propósito final de la obra del Espíritu es sellarnos y ser nuestras arras. El propósito final es para alabanza de su gloria. El hecho de que Dios no solo planeó y logró nuestra salvación, sino que también la aplica eficazmente a nosotros, nos capacita para creer y nos da la seguridad de ella a través del Espíritu, todo magnifica la gloria de su poder soberano, su fidelidad inquebrantable, su gracia salvadora. Todo es para alabanza de su gloria. La gloria de Dios es el propósito supremo de nuestra salvación. A lo largo de estos versículos, mis hermanos, nosotros vemos esa frase para alabanza de su gloria, o variaciones de esa frase. Los versículos, no sé si usted se había dado cuenta, versículos 6, versículo 12, versículo 14, marcando, ¿verdad?, la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese es el hilo conductor que une esa obra de la Trinidad en la salvación. El objetivo supremo, el fin último de toda la obra redentora de Dios es simplemente hacernos cómodos, hacernos felices, nuestra mejor vida ahora, descubrir el campeón que hay en nosotros. ¿Ese es el fin último? No, mis hermanos, es la manifestación y la alabanza de su propia gloria. Ese es el fin último. Y esto nos recuerda una vez más que la salvación no se trata principalmente de nosotros, sino de Dios. Él no nos salva porque somos tan maravillosos o porque merecemos su atención o yo una vez escuché de alguien que decía que Dios estaba como tan solo y que por eso creó al hombre, al universo, especialmente al hombre. Estaba tan solo Dios para que le hiciéramos compañía. No, mis hermanos, Él nos salva por su propia voluntad, por su propio placer y para su propia gloria. Cuando nosotros entendemos esto con profundidad, se desvanece cualquier atisbo de jactancia o mérito personal. Nuestra alabanza entonces se centra completamente en aquel que lo ha planeado, logrado y aplicado todo. Y ya no se centra tanto en alabarme a mí o tratar de tener alguna experiencia mística para sentirme bien al salir de este culto. La soberanía de Dios en la salvación y el propósito central de su gloria en todas las cosas. Eso es lo que encontramos al salvar a su pueblo. Pero mis hermanos, estas doctrinas luego, lejos de ser frías o abstractas,
son profundamente consoladoras y poderosamente motivadoras si las sabemos entender. Son consoladoras, ¿usted sabe por qué? Porque nuestra seguridad no depende de la fragilidad de nuestra voluntad o de la inconsistencia de nuestros sentimientos, sino del propósito eterno e inmutable de Dios y de la obra perfecta de Cristo y el Espíritu Santo. Son motivadoras porque nos impulsan a vivir vidas que reflejan la santidad a la que hemos sido llamados, como nosotros vimos ahí en el verso 4, a dar a conocer el Evangelio, como nosotros vimos ahí en el verso 13, para que otros oigan también y crean, y así se sumen a la gran multitud que alabará la gloria de Dios por toda la eternidad. Amados, ya esta tarde nosotros hemos explorado las glorias inmensurables de la gracia de Dios reveladas acá en Efesios 1, 3 al 14, viendo el plan eterno de Dios en la elección y predestinación, la obra redentora del Hijo en la redención y el perdón y la aplicación y el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros hemos visto que nuestra salvación es enteramente una obra de Dios, por gracia sola, a través de Cristo solo, para la gloria de Dios solo. Y quizás usted al escuchar estas verdades sobre la elección, la predestinación y la soberanía de Dios en la salvación, quizás hay alguna persona que se sienta un poquito incómodo, confuso o incluso confrontados. Y puedan que surjan preguntas difíciles. Quizás hay alguien que se le está haciendo. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy uno de ellos? Son preguntas que, siéndole sincero, yo en un momento dado en la vida me hice. Cuando yo comencé a conocer estas doctrinas, esas son las preguntas que surgen. Permítame decirle esto con amor y claridad. Ojalá sea así. Desde la perspectiva bíblica que nosotros hemos considerado, la invitación del Evangelio es sincera y universal. La invitación del Evangelio. El mensaje es para todos. Dios llama a todos los hombres en todas partes a arrepentirse y creer. Hechos 17 nos habla acerca de eso, los últimos versos, verso 30. Esa es una invitación. Bueno, nosotros podemos decir, el mismo Jesús, que también así lo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Pasaje que nosotros creo que aprendimos en nuestros inicios, Juan 3:16. Para la última parte, para que todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree. La verdad de la elección soberana de Dios no anula la responsabilidad del pecador de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo. Más bien nos recuerda que la razón por la que alguien responde al Evangelio no es por su propia capacidad inherente o por su propia bondad natural, sino más bien porque Dios en su gracia ha obrado en su corazón, dándole vida espiritual y la capacidad de creer. Si hoy usted siente ese llamado en su corazón a buscar a Dios, a reconocer su pecado, a reconocer su necesidad de un Salvador, a arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo,
Esa es la obra del Espíritu Santo atrayéndote a Él. No es algo que usted produzca por usted mismo. Es una señal de que Dios está obrando poderosamente en ti. Quizás pudiera darse el caso que se está dando cuenta de la magnitud de su necesidad. Quizás se da cuenta de que es un pecador. Quizás ha estado su mente dándole vuelta a esa palabra, de que no estás andando bien, que está delante de un Dios santo, que has quebrantado la ley de Dios y que merece su justa condenación. Quizás se ha dado cuenta de que usted es una persona incapaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras o esfuerzos, porque ha luchado con ello, porque ha trabajado duro y se encuentra siempre en el mismo camino, al mismo inicio. Las riquezas de la gracia de Dios en este pasaje le invita a usted a mirar fuera de usted mismo, a mirar a Cristo, en quien se encuentran todas las bendiciones espirituales. Él es quien murió por los suyos, por los pecados de los suyos. Él es quien pagó el precio de la redención. Él es quien ofrece perdón completo y reconciliación con Dios a todo aquel que cree en Él. Él es. Si nunca ha confiado en Cristo para su salvación, este es el día para hacerlo. El Evangelio es la palabra de verdad. Las buenas nuevas de que Cristo murió por pecadores, como usted y como yo. Creer en Él significa poner su confianza, toda su esperanza, todo su ser en la obra terminada en la cruz de Cristo para el perdón de sus pecados. Y la aceptación esa aceptación que usted tiene delante de Dios, gracias a Cristo. Creer en Él significa apartarse de su pecado, arrepentimiento, volverse a Él en fe. Recuerde lo que dice el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo, la garantía de su salvación, viene después de oír el evangelio y creer en Él. La fe es el medio por el cual entramos en la realidad de estas gloriosas bendiciones. Así que el llamado a la respuesta es claro y sencillo, no es complicado. Aunque la capacidad de responder viene de Dios, debemos de saber que la invitación está a que oiga el evangelio, a que reconozca su pecado, a que reconozca su necesidad de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y será salvo. Si hoy el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón, si hoy sientes el peso de tu pecado y la atracción de la gracia de Dios en Cristo, la invitación es a que no endurezcas tu corazón. Responde a su llamado. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Cuando usted lo hace así, pues entra en ese mismo momento, en esas gloriosas realidades que vemos en este hermoso himno que encontramos en Efesios 1, 3 al 14. Es incluido en el plan eterno de Dios. Recibe redención, recibe perdón a través de la sangre de Cristo. Es adoptado en la familia de Dios. Es sellado por el Espíritu Santo como garantía de esa herencia eterna. Pero para aquellos de nosotros que hemos creído, este pasaje
nos llama a la perseverancia en la fe. Para nosotros los creyentes, este pasaje nos llama a una vida creciente de santidad y de adoración más profunda, si pudiera caber ese término. Nosotros hemos sido escogidos por el Señor para ser santos y sin mancha. La obra de santificación es el proceso continuo por el cual el Espíritu Santo nos conforma más y más a la imagen de Cristo. Entonces nosotros debemos de, como creyentes, aprender a vivir en dependencia diaria del Espíritu, buscando crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la seguridad de nuestra elección y el sello del Espíritu nos impulsen a una vida de obediencia y adoración al Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, tú eres aquel que ha sido misericordioso, bondadoso, soberano, perfecto Dios, Dios santo. Y a ti te ha placido, Señor, mirarnos a nosotros, pobres mortales, llenos de tantas imperfecciones. Y nos has revelado, Señor, este glorioso plan que tú orquestaste desde la salvación, desde la eternidad pasada. Padre, al escuchar estas palabras queremos responder en obediencia. Una obediencia afirmativa, partiendo del lugar donde estamos. Padre, yo oro por aquellos que no te conocen, Señor, que este sea el momento y el tiempo que tú hayas elegido para traer a nueva vida. Que este sea también el momento escogido por ti, para que aquellos que somos creyentes seamos reafirmados en estas verdades. Concédanos, Padre, disfrutar, Señor, de estos hermosos privilegios que tú nos has dado. Que en consecuencia podamos vivir la vida buscando darte a ti la mayor gloria y honra posible. Y esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.